19:37, la sigla ESI en los últimos días ha estado en el centro de una fuerte acometida que incluye, por cierto, no solo una guerra abierta en las redes sociales, sino también movilizaciones callejeras, porque hay sectores que se consideran fuertemente afectados. Hay en esto, sin duda, una mirada profundamente religiosa, en más de un aspecto, por cierto, con respecto a lo que es la educación sexual integral. Está en línea la socióloga Sol Minoldo. ¿Qué tal, Sol? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, a ver, la idea era poder encuadrar un poco esto que se está discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se discute concretamente? Bueno, te cuento. En realidad hay una oposición a la educación sexual integral que tiene antecedentes desde antes de que existiera la ley, cuando se empezó a intentar implementar, a aprobar esa ley. Y la discusión de hoy en día, la verdad, es que es prácticamente idéntica a la de aquel momento, cuando en el año 2006 finalmente se decide aprobar una ley de educación sexual integral. Se negocia la existencia de un artículo, el artículo número 5, que dispone que se puede adaptar la aplicación de esta ley al ideal institucional de las escuelas, de los institutos educativos, y que también se puede adaptar a la convicción de sus miembros. Entonces, de esta manera dejaba abierta la posibilidad de que al nivel de los contenidos hubiera una cierta discrecionalidad. Eso es lo que se empezó a discutir este año, que se termine y que se haga realmente obligatoria la aplicación, considerando que ese artículo 5 es de alguna manera un contrasentido porque hace que la ley no sea del todo obligatoria, al menos no en todas las escuelas. O sea, deja librado, en todo caso, a las escuelas, sobre todo aquellas confesionales, la interpretación de la norma y hasta dónde implementarla. De los contenidos, porque habla de una adaptación de los contenidos, es decir, tienen que darla, pero lo pueden dar con los contenidos que les parezca, lo cual puede implicar que no se incluyan contenidos que son fundamentales y que dispone el programa de educación sexual integral a nivel nacional, que fue dispuesto por un comité de expertos y decidieron cuáles iban a ser los ejes, pero además se fueron desarrollando materiales y contenidos que en muchas escuelas no se utilizan como parte. Y por otro lado hay una serie de leyes, de derechos que la ESI tiene la responsabilidad de instrumentar, que tienen que ver con la no discriminación de la mujer, con el respeto de la diversidad, la ley de identidad de género, entre otras muchas, pero sobre todo lo que tenga que ver con derechos del niño, que el Estado no puede permitir que, según las convicciones de padres o escuelas, se cumpla o no se cumpla. Es decir, los derechos son obligatorios. En el caso de los derechos de los niños, ocurre que el Estado tiene una obligación como garante de esos derechos que está por encima de las familias, al mismo tiempo que el Estado tiene obligaciones para con esos derechos. Entonces se da como una cosa un poco particular cuando se trata de derechos de los niños, porque hay consenso a nivel mundial en los países occidentales de que esos derechos, es decir, los derechos humanos individuales, están por encima de los derechos de los tutores o de padres. Y entonces acá no se puede señalar a un Estado que está intentando garantizar el derecho de un niño como un Estado totalitario. Sin embargo, a pesar de que esto ya es así desde mediados del siglo XX, la campaña anti-ESI hace énfasis en que el Estado estaría violando de alguna manera las libertades de culto, las libertades individuales, y entonces considera que se trata de un Estado autoritario. Es más, los argumentos que se escuchan todos los días sobre este tema son de veras terribles. Sí, hay un fuerte énfasis, diría, en dos cuestiones. Una es en la injerencia del Estado en lo que se considera una cuestión a dirimir dentro de la familia. Y en todo caso, al momento de elegir la escuela, se supone que la familia va a elegir una escuela acorde a sus convicciones y va a poder entonces seguir controlando cuáles son los contenidos a los que acceden sus hijos. Pero el tema es que nosotros tenemos que enseñarles a los niños determinados contenidos, les guste o no les guste a sus padres, porque es su derecho a la educación. Entonces, este artículo 5, que es el nudo del debate, se propone reformar con una propuesta de reforma que fue presentada este año y que se discutió, ya tiene dictamen
de mayoría en diputados y ya está en condiciones de ser debatido en el recinto, pero no tiene fecha dispuesta. Y esto activó todas las alertas de los movimientos contrarios a la educación sexual integral. Que en realidad, mientras la educación sexual integral realmente había una forma de no aplicarla, que era la existencia de este artículo 5, no era un problema urgente en su agenda, pero si tuviesen que verse forzados a aplicarla, entonces sí. Y bueno, el primer tema entonces es este de el Estado o los padres, donde surge esta acusación de que el Estado sería autoritario y que está basada en un equívoco, porque acá no hay una contraposición de derechos del Estado o derechos de los padres. Acá lo que estamos hablando es de derechos de los niños. Son los niños los que tienen esos derechos y el Estado el que está obligado a garantizarles ese derecho. Pero hay otra cuestión que es también, diría, el problema central de por qué rechazan la ESI, y que tiene que ver con los contenidos de la ESI. Y acá escuchamos mucho, enséñenosle contenidos científicos biológicos, no ideología de género. ¿Sí? Esto es como la consigna fundamental de qué es la educación sexual que sí es válida, porque esta campaña anti-ESI insiste en que no están hablando desde un lugar religioso, ¿sí? En realidad niegan que lo que proponen sea de índole religiosa, aunque su discurso coincida absolutamente con los discursos episcopales del pasado. Claro. Porque lo que plantean es que quieren una educación científica basada en la biología. Insisten mucho en esto. Como sí, en la biología, pero en cierta manera de entender la biología, porque tan científicos no suenan algunos argumentos. Exactamente. Ahí hay tres cuestiones que son, digamos, equívocos de cómo entienden la ciencia y la biología desde esta campaña. La primera que podríamos decir es lo que acabas de mencionar. La forma en que entienden la biología, que hablan de un orden natural donde las cosas son de una determinada manera inmutable, no es la verdadera biología. La biología es una biología dinámica, explica la evolución de la diversidad constantemente, y en la realidad biológica no hay una sola forma de ordenar la sexualidad, sino que hay diferentes cosas, hay digamos matices, y mostrar una sola de las expresiones de la naturaleza como si fuera la única es algo parcial que se puede mencionar como reduccionismo, es incorrecto. Entonces plantear que porque algo es natural no puede cambiar o es absolutamente de esa manera, no es acertado, es decir, no es científico. Pero hay otra cuestión más. No solamente entienden de una determinada manera la biología, sino que además le atribuyen a la biología un carácter como moralista, como si lo que es natural coincidiera con lo que está bien. Claro, exacto. Eso es lo que se llama la falacia de apelación a la naturaleza. En realidad, no podemos decir que la naturaleza puede establecer los valores del bien y del mal. Esos valores no se establecen de forma natural. Se establecen culturalmente mediante consenso, tienen que ver con nuestras ideologías, nuestras afinidades políticas. Entonces, y tiene que ver con la evolución de la inteligencia humana, en resumidas cuentas, ¿no? Bueno, en realidad tiene que ver con cuestiones que no se pueden considerar de manera absoluta como verdaderas o falsas, es decir, adherimos a un valor o a otro. En nuestra sociedad lo que sí podemos decir es que llegamos a ciertos consensos que son los que se van plasmando en las leyes y en los derechos. Y en este caso, esos derechos que se han ido plasmando en nuestras leyes y en nuestros consensos son los que esas personas rechazan. Entonces se encuentran un poco en una encrucijada de tener que señalar que el correcto valor del bien supuestamente es científico porque supuestamente sería un dato de la naturaleza y eso no es correcto. Los valores del bien y del mal siempre hay que consensuarlos políticamente, y lo cierto es que no hay posibilidades de que la naturaleza nos diga lo que es el bien o lo que es el mal. De hecho, hay muchísimos ejemplos en la naturaleza de cuestiones que no tienen nada que ver con las nociones que acordamos que son lo bueno, digamos, a nivel conducta. Por ejemplo, podríamos sacar ejemplos a montones de, por ejemplo, relaciones sexuales forzadas, formas de violencia que no tienen que ver con lo que consideramos en las sociedades humanas en su mayoría
que son las formas que está bien comportarnos, ¿no? Entonces, esta apelación moralista es una típica falacia. Y hay una tercera cuestión que ya sería más con respecto a esto de la ideología de género. ¿A qué le llaman ideología de género? Bueno, esta insistencia en la biología tiene que ver con un rechazo a aceptar que en las relaciones humanas haya algo más que la naturaleza interfiriendo en cómo las entendemos, en cómo nos relacionamos, ¿sí? Es como si de alguna manera negaran la existencia de factores sociales o culturales prácticamente. Las ciencias sociales no serían ciencias, por eso pueden hablar de que el abordaje de género es una ideología. Entonces consideran que decir que la forma en que entendemos lo que es ser un varón o lo que es ser una mujer tiene en una parte contenidos que no tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con construcciones culturales, históricas. El decir eso sería ideología de género. El reconocer el derecho a la diversidad, otras formas de vivir la sexualidad, sería ideología de género. ¿Por qué? Porque no sería un contenido científico y se estaría imponiendo entonces una ideología. Sin embargo, lo que encontramos es que la visión contraria, que es la visión de suponer que hay determinados valores que son naturales y mostrar solo esos valores, es pretender mostrar una determinada ideología como si no lo fuera, porque sí lo es una determinada manera de entender las relaciones sociales y tiene muchísimos valores implicados. Entonces es una ideología, y también lo es el querer presentar ciertas realidades de forma valorativa como si estuvieran mal. Bueno, pero además porque en la cuestión de género es donde se visualiza justamente una argumentación que pasa por una mirada decididamente autoritaria e intolerante. Sí, definitivamente, pero lo curioso es cómo desde el discurso de las personas que rechazan la ESI, eso sería exactamente al revés. Se ponen en el lugar de las personas que están siendo víctimas de una imposición ideológica y de un autoritarismo, cuando en realidad lo que están defendiendo es el derecho a seguir discriminando. Exacto. En contra de lo que dice la ley. Con una hábilmente la patean a la tribuna, dicho en términos futbolísticos, ¿no? Claro, invierten en una situación en la que es absolutamente al revés de lo que plantean, ¿no? Entonces, si ya tenemos un derecho reconocido, tenemos un montón de derechos y consensos grandes, evidentemente que el Estado tiene el rol de enseñar a los más jóvenes cuáles son sus derechos y cuáles derechos tienen que respetar, ¿no? Digamos, tenemos que formar personas que estén preparadas para respetar esos derechos. Entonces, el enseñarles que una determinada forma de vivir la sexualidad es una enfermedad, es una patología, cuando eso no es algo que dice la ciencia, y cuando ponerle una valoración negativa va en contra de los derechos y las leyes que tenemos para respetar la diversidad, eso es lo que constituye una imposición ideológica, y no al revés. Entonces, realmente de científico este discurso no tiene nada, y el solo hecho de hablar de ideología de género y de señalar para el otro lado, negando que lo propio es una ideología, es una absoluta falacia. Entonces este discurso está lleno de trampas, y por ahí yo en el fondo creo que las personas muy convencidas, posiblemente los argumentos al final no le hagan cambiar de parecer, porque en el fondo su gran convicción son determinados valores que defienden y los argumentos sirven solo como una herramienta. Ajá. Pero estos argumentos, cuando los ponen en la sociedad, cuando los hacen circular, se vuelven peligrosos porque pueden confundir a personas que genuinamente se preocupan por estas cuestiones estos miedos que se están proponiendo sobre la posibilidad de que la educación sexual integral perjudique a los niños. Pero vos sabés, Sol, que la virulencia con que se argumenta en este caso recuerda con mucho a los enconados enfrentamientos que se dieron en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos entre el creacionismo y el darwinismo, temas en los que tuvo que llegar a zanjar, a laudar la Corte Suprema de Justicia estadounidense, ¿no? Así es, de hecho, es muy curioso que estos discursos, que en realidad son tan coincidentes con el discurso religioso,
insistan tanto en lo de la naturaleza, la biología y la ciencia ahora, cuando hace nada lo que estaban defendiendo era que se pudiera enseñar en las escuelas la teoría creacionista, que no estaba avalada por la ciencia y que no tenía nada que ver con los conocimientos de los que nos habla la biología. Y esto es como una nueva versión en la que ahora lo que están negando es que existen relaciones de género, que cuando hablamos de género, hablamos de todo eso que tiene que ver con la identidad sexual y la forma de relacionarnos sexualmente, y que no está 100% determinada por la biología. Y por ejemplo, yo puedo tener genitalmente y cromosómicamente los caracteres de una mujer, y puedo identificarme como una mujer, pero todo lo otro que yo asocio con lo femenino, la forma en que yo me socialicé para identificarme como mujer, los roles, las preferencias, todo lo que se me explicó que era ser una buena mujer, todo eso está muy asociado a cuestiones culturales. Hay momentos de la historia en que, por ejemplo, hemos encontrado que dos culturas se encontraban y se sorprendían precisamente de cómo las mujeres podían estar haciendo otras cosas distintas, porque la otra cultura entendía la feminidad de otra manera. Entonces, si nosotros entendemos que hay una partecita, o una parte grande, digamos, que está determinada culturalmente, tenemos que estar preparados para empezar a asumir que eso es discutible, ¿sí? Y justamente esa parte social de la relación de género hoy se está poniendo en disputa porque aparecen derechos para defender a las mujeres, por ejemplo, de la discriminación y de la violencia. Y frente a eso, es muy importante la educación. La educación sexual integral cumple un rol fundamental para poder cumplir con esos derechos. Lo que pasa es que si esto dependiera de algunos, todavía se seguiría sosteniendo que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Porque ese es más o menos el planteo cuando uno lo mira en profundidad. Sí, la verdad es que yo creo que están teniendo la astucia de no mostrar tanto esa radicalidad y disimular, digamos, la parte más religiosa de los argumentos, tratando de llegar incluso a personas cuyas convicciones religiosas no son tan fuertes, tratando de instalar valores mucho más conservadores en el conjunto de la sociedad. Y por ahí el miedo que da el avance de estos discursos es precisamente que volvamos atrás en la sociedad en consensos que hemos logrado para lograr mayor respeto y más derechos para colectivos que han sido muy discriminados y muy marginados a lo largo de la historia. Pero no solo hay una cuestión que tiene que ver con la opinión pública y con la visibilidad, ¿no? Porque no es solamente que hagan una marcha, sino que hacen publicidades, que tienen espacios en los medios, sino también la capacidad de lobby que tienen estos colectivos. Porque lo cierto es que al momento de tratar una ley, los diputados, eso lo hemos visto, ¿sí? Con la discusión de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, nuestros legisladores se ven sometidos a muchísimas presiones de grupos conservadores y religiosos, y eso es un escollo para la práctica democrática. Sin duda, sin duda. Es de esperar que en esto el poder político haga lo que se espera que debe hacer el poder político en estas cuestiones, que es no ceder a las presiones sectoriales. Sol Minoldo, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a repasar esta cuestión tan ríspida. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo.